Buenos días, estimados hermanos y amigos. Habla para ustedes Fernando Acevedo desde la Ciudad de México, hoy 20 de octubre del 2021. La reflexión que nos ocupa el día de hoy está basada en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículos 25 al 34, y lleva como título Un toque lleno de fe. Doy lectura. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En este pasaje nos encontramos con una mujer que vivía en Capernaum. Ella enfermó gravemente a tal grado que se fue debilitando al paso del tiempo, ya que sufría de flujo de sangre. 12 años llevaba ya con esta enfermedad y sus visitas a diferentes médicos había sido infructuosa. Y no solo eso, sino que además había empeorado. A lo largo de este tiempo, la mujer sufrió mucho. Ya había perdido todo su dinero y, agregando a todo esto, era considerada impura debido a que la ley de Dios, dada a su pueblo por medio de su siervo Moisés, así lo estipulaba. Esto no solo le impedía casarse, sino que también le impedía llevar su vida religiosa, quedando apartada del tabernáculo para rendirle adoración a Dios. Ella ya había escuchado de Jesús y cómo él había realizado muchas curaciones por medio del poder de su palabra, y a muchos con solo tocarlos. Lucas nos reporta en su capítulo 5, versículo 13, que con un solo toque sanó a un leproso. Con solo decirle: quiero, sé limpio, como respuesta al leproso cuando éste le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme, quedó sano. También sanó a un paralítico que fue descolgado por sus amigos por el techo de una casa, debido a que la multitud que se encontraba evitaba poder llegar a Jesús. Al ver Jesús esto, y la fe de todos ellos, le dijo al enfermo: hombre, tus pecados te son perdonados. Lucas 5:20. Pero ante las murmuraciones de los escribas y fariseos que se encontraban ahí, Jesús dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho
y vete a tu casa. Lucas 5:24. Ante la palabra llena de poder de Jesús, no solo quedó sano de su parálisis, sino que quedó limpio de todos sus pecados. Por eso, cuando oyó hablar de Jesús, se dispuso a ir a su encuentro. Lo siguió hasta donde él había desembarcado. Pudo observar a lo lejos que inmediatamente fue rodeado por una multitud de gente, haciendo casi imposible acercarse a él. Nos podemos imaginar lo difícil que fue para ella ir acercándose y llegar al fin a sus espaldas. Nos surge una pregunta. ¿Por qué optó ella a hacerlo así, en lugar de presentarse frente a él para hacerle su petición? Porque debido a que ella se sabía impura, temía que si se acercaba abiertamente, las personas que lo rodeaban la rechazarían y prefirió hacerlo en secreto. Con todo lo que había escuchado acerca de las personas que habían sido sanadas por Jesús, ella tenía la certeza de que con solo tocar el manto, ella sanaría. Jesús en su caminar provocaba que su túnica se balanceara, ayudando a la mujer a tocar una de las bordas de la túnica de Jesús. La fe de esta mujer era tan fuerte que le daba la certeza de que con ese simple toque sanaría del mal que la aquejaba. Cuando ella logró tocar su túnica, al instante su flujo cesó. No necesitó esperar un tiempo para ver los resultados. La curación fue inmediata. La Biblia dice que su sangre se secó. Ella inmediatamente sintió que había sido sanada de su enfermedad. Enseguida, Jesús se dio cuenta de que alguien lo había tocado. Entonces, volviéndose hacia la gente, preguntó: ¿Quién ha tocado mi túnica? Miraba entre la multitud para descubrir a la mujer que se había acercado a tocarlo. El hecho de que Jesús haya sentido el toque de la mujer cuando la multitud lo apretaba es porque ese toque había sido especial. Los discípulos, al no entender el por qué Jesús hacía esta pregunta, le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Sin embargo, Jesús seguía mirando alrededor para dar con la mujer que lo había tocado. ¿Cuál es la diferencia entre el toque de la mujer y los de la multitud que lo apretaba? En que el toque de la mujer evidenciaba que había sido hecho con fe. Fe suficiente para que de él emanara poder sanador. Lucas en su Evangelio, en el capítulo 8, versículo 43, dice: Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando al Señor, y cuando estuvo frente a él, se postró ante sus pies. ¿Por qué la mujer se acercó con tanto temor al Señor? Porque tenía miedo que al enterarse la gente que aún siendo impura, se hubiera atrevido a pasar en medio de ella y más aún, haberse acercado hacia el Señor, fuera a ser reprendida por él. Por otro lado, debemos de hacer notar que se acercó con toda reverencia, postrándose ante aquel que la había sanado. Entonces, ella le declaró en medio de la multitud
la razón por la cual se había acercado en secreto para tocarlo, y cómo inmediatamente había sido sanada. Jesús, ante la declaración, se dirigió a ella y de manera muy tierna le dijo: hija. La forma amorosa en que un padre se dirige a sus hijos. En Marcos capítulo 5, versículo 34, dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En las palabras de Jesús podemos darnos cuenta que no solo sanó a la mujer de su enfermedad, restaurándola así a la comunidad, sino que por su fe también fue sanada espiritualmente cuando le dijo: tu fe te ha hecho salva. La mujer siempre tuvo la certeza de que Jesús la sanaría. Nunca dudó en su corazón. Ella tuvo la seguridad de que lo que esperaba iba a suceder. El autor de Hebreos dice en su epístola, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, imitemos a esta mujer que no dudó un solo instante. No dudó en poner su esperanza en Jesús, abriéndose paso entre la multitud para lograr llegar a Él, para solo rozar su túnica y quedar sana de su mal. Cuanto más nosotros, que fuimos llamados por su gracia, debemos estar confiados que en medio de las dificultades, Él estará a nuestro lado para superarlas. Hagamos lo que Pablo: peleemos la buena batalla, acabemos la carrera, guardemos la fe, ya que seremos salvos solamente por la fe. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Hasta pronto.